En esta tercera parte del capítulo número 2, que versa sobre el área basimétrica, vamos a ver el procedimiento del muestreo angular para el cálculo del área basimétrica, sus fundamentos teóricos y el procedimiento metodológico para llevarlo a cabo. He definido el área basimétrica como el cociente entre la suma de las secciones normales de los árboles de una determinada masa forestal expresada en metros cuadrados y la del terreno que ocupan estos árboles expresado en hectáreas. El muestreo angular va directamente a la estimación de este cociente discriminando árboles mediante la utilización de un calibre angular. El calibre angular se materializa en un ocular y dos visuales extremas que forman un ángulo constante. Este ángulo vendrá definido por un ancho de banda, el del calibre, y una distancia al ocular. Existen distintos tipos de calibres angulares. En el que podemos apreciar en la diapositiva, vemos que en un mismo instrumento, disponemos de dos calibres en función del ancho de banda. Si para una misma longitud de la distancia al ocular, con la anchura 2 tenemos un calibre angular y con la anchura 1 tenemos otro calibre angular. Distintos instrumentos de mediciones forestales incorporan un calibre angular. En el caso del relajoscopio de Witterlich, la anchura de las bandas en forma de uso del citado instrumento junto con su distancia al ocular permiten configurar múltiples calibres angulares que presentan la ventaja de que al realizar el procedimiento de muestreo angular, este no se ve afectado por la inclinación de las visuales. El uso del relajoscopio da lugar a un procedimiento de obtención del área basimétrica conocido como muestreo angular relajoscópico. Se ha incorporado a las herramientas de medición forestal un nuevo aparato que es el Criterion RD1000. Este aparato nos permite, entre otras cuestiones, calcular el área basimétrica mediante muestreo angular de una manera muy práctica. Puede hacer la misma función que el relajoscopio de Witterlich, pero con una mejor visualización, con la posibilidad de obtener factores de área basal más amplia que en el caso del relajoscopio. Vistos estos distintos tipos de calibres angulares, vamos a recordar el fundamento del muestreo angular y ver su procedimiento de realización en terreno horizontal, en el cual no debemos lanzar visuales inclinadas al apuntar a la sección normal de los árboles. La función fundamental del muestreo angular dice lo siguiente: si nos situamos en un punto del monte provistos de un calibre de ángulo fijo y damos sobre nuestros talones una vuelta completa de 360 grados, haciendo superponer las visuales extremas del calibre sobre las secciones normales de todos los pies que encontremos en este giro, tendremos que una estimación del área basimétrica desde dicho punto será proporcional al número de árboles cuya sección normal rebase las visuales del calibre. Es decir, que podremos obtener directamente, mediante este tipo de muestreo, la expresión del área basimétrica en un punto del monte directamente en metros cuadrados por hectárea, multiplicando el número de árboles según el criterio señalado por un factor de área basal, BAF, que dependerá de las características del calibre. En el ejemplo que podemos observar, el factor de área basal multiplicará al número de árboles seleccionados según el criterio que nos ha marcado la proposición fundamental del muestreo angular, es decir, aquellas secciones normales de los árboles que rebasen las visuales lanzadas por el calibre angular, que en este caso serán 11 multiplicado por el factor de área basal correspondiente al calibre que hayamos utilizado, nos dará directamente el área basimétrica en metros cuadrados por hectárea en ese punto de muestreo. Cuando observemos lanzando visuales a través de un calibre angular a las secciones normales que vemos en un giro completo de 360 grados, que su diámetro normal es mayor que el ancho de banda que estemos utilizando, entonces ese árbol cumple las condiciones del muestreo angular para ser seleccionado. Si
no las rebasa, que esto es lo que ocurre cuando el diámetro normal es menor que el ancho de banda, ese árbol no lo tendremos que contabilizar. Y en algunas ocasiones nos encontraremos con algún árbol que se encuentra en el límite, su sección normal prácticamente coincide con el ancho de banda del calibre que estemos utilizando. Cuando esto ocurra y no seamos capaces de discernir si el diámetro normal es mayor o menor que el ancho de banda, este árbol lo contabilizaremos como medio. La demostración teórica de que esto es así la podemos ver en las siguientes diapositivas. Si, por ejemplo, yo considero únicamente los árboles de diámetro normal dn-1 dentro de los posibles diámetros normales que puedan existir en un espacio arbóreo, muestraré, según la proposición fundamental, en parcelas circulares de R1 metros de radio, tal como aparece en la figura. Árboles que se encuentren más lejanos de R1 no los contabilizaré, ya que no rebasarán las visuales del calibre. Pues para un valor del diámetro normal dn-1, cuando lanzamos una visual con el calibre, la máxima superficie muestreada será una parcela circular de radio R1. Ocurre que en el muestreo angular para un mismo calibre tendré tantos tipos de parcelas circulares concéntricas como diámetros normales tengan los árboles de la zona. El radio o el alcance de la parcela para un mismo calibre angular aumentará con el diámetro de la sección considerada. Por este motivo también se conoce a este procedimiento de muestreo angular como método de la parcela móvil para el cálculo del área basimétrica. Para demostrar la propuesta fundamental del muestreo angular y determinar el valor del BAZ, vamos a considerar en principio únicamente los árboles de diámetro normal dn-1, de los posibles diámetros dn-i existentes en un área. La visual del calibre cortará todas aquellas secciones que se encuentren en una parcela circular de radio RS1 según la proposición fundamental, como ya hemos comentado y como se puede ver con claridad en esta diapositiva. La validación desde un punto de vista teórico de la proposición fundamental de muestreo angular no la voy a comentar. Se puede seguir viendo las diapositivas que se presentan en el vídeo elaborado. Que el factor de área basal o el factor de proporcionalidad por el que tenemos que multiplicar los árboles seleccionados según el criterio que nos marca la proposición fundamental del muestreo angular vendrá definido según las características del calibre por la expresión ya referida de 10.000 por a cuadrado dividido por 4 por i cuadrado, donde a e i son el ancho de banda y la distancia al ocular. Metodología para la utilización del calibre angular para estimar el área basimétrica por muestreo angular en terreno llano. Todos los aspectos teóricos que hemos visto hasta ahora lo hemos demostrado sobre un plano, por lo tanto,
la aplicación de este procedimiento es para terreno llano o terreno en proyección horizontal. Para estimar el área basimétrica en un punto de muestreo, lanzaríamos visuales a través de cualquier calibre angular a las secciones normales de los árboles que observamos en un giro de 360 grados, contabilizando aquellos cuyo diámetro normal sea mayor que el ancho del calibre, es decir, lo rebase, y no contabilizando aquellos cuyo diámetro normal sea menor que dicho ancho, como podemos ver en la figura. Pues el número de árboles así contabilizados multiplicado por el factor de área basal correspondiente al calibre nos daría una estimación del área basimétrica en dicho punto. Los árboles cuyo diámetro normal coincide exactamente con el diámetro normal son árboles que están en el límite o borde de la parcela. En este caso se contabiliza como medio árbol. Se ha de procurar que esto pase las menos veces posibles, solo cuando no se puede discernir claramente si el diámetro de la sección normal del árbol visualizado es mayor o menor que el ancho de banda con que lo estemos haciendo. Como hemos señalado, todos estos fundamentos teóricos del muestreo angular han sido referidos y demostrados para un terreno horizontal. Es difícil en nuestros bosques encontrar terrenos horizontales. Lo frecuente es que nos encontremos en terrenos en ocasiones con fuertes pendientes. Entonces, la influencia distorsionadora que la inclinación del terreno tiene sobre el muestreo angular lo corrige el denominado muestreo angular reloscópico, que se puede realizar mediante dendrómetros como el reloscopio de Vitter o el Criterion RD1000 y que se describirá en el último vídeo de este capítulo de dasometría gráfica. Estos dos aparatos nos permiten corregir, dado su diseño, la influencia que tiene la inclinación de las visuales en la determinación del área basimétrica por el procedimiento del muestreo angular.